meeting is being recorded. Queridísimos amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos y todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día, jueves 19 de enero del año 2022. Muy agradecidos y solicitándoles que si les gusta nuestro programa lo compartan, por favor. Que también nos obsequien un me gusta y pues comparta con sus familiares, recomiéndenos y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, en donde también estamos luego lanzando ya cada vez más frecuentemente nuestro programa. Hoy estamos en Facebook. Muchísimas gracias y bienvenidos todos y todas. Muchísimas gracias, amigos y amigas. El día de hoy tenemos un programa muy interesante y varía un poquito el nombre de este programa porque ordinariamente lo manejamos como crónica histórica o como crónica natural, pero hoy, por hablar de un tema que es realmente hasta nostálgico, fíjese, para muchos de nosotros, por la combinación que está haciendo Arnulfo Estrada Ramírez, nuestro queridísimo amigo y titular del programa. Él, usted sabe, es cronista oficial de Ensenada, oceanólogo, exintegrante e investigador del Instituto de Oceanografía de la Secretaría de la Marina, también un rescatista del idioma quiligua en Baja California y colaborador de Cuatro Vientos, cosa que se lo agradecemos profundamente. Pues el día de hoy, pues el nombre lo vamos a combinar, Crónica Histórica Natural, y es que vamos a platicar, bueno, él va a hacer una exposición muy interesante sobre esto de que Ensenada no es solo calles con baches. Híjole, y es muy difícil poder retirarse de esta visión de Ensenada cuando tenemos, la verdad, problemas tan graves con los baches aquí en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo. Y bueno, la imagen que proyecta Ensenada, la ciudad, es esta. Durante las últimas 2 o 3 décadas, esta es la imagen común que vemos en Ensenada, y más cuando vienen las temporadas de lluvias, que es en invierno. Y esto, amigos y amigas, es vergonzoso, porque esto demuestra que pese a la enorme riqueza de la que nos va a hablar en este momento Arnulfo, que tiene Ensenada, pues la verdad ha tenido de los peores gobernantes municipales que podemos encontrar en todo el planeta, ¿eh? Pésimos, de veras, por decirlo menos, son pésimos. Y son emanados del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del ya desaparecido Partido del Frente Cardenista, con David Ojeda, y también con los gobernantes que se han vestido con la piel de morena y que pues ya tienen casi 6 años de estar desgobernando Ensenada. Y esto es un cuento de nunca acabar, pero esta es la imagen terrible que proyecta Ensenada en las últimas 3 o 4 décadas, amigos y amigas. Simple y sencillamente las autoridades ineptas totalmente para resolver estos problemas. Pero hay otra historia y de eso nos va a platicar el día de hoy Arnulfo. Un repaso a la riqueza y la diversidad en historia humana, en flora y fauna, en paisajes, en personajes, en tradiciones, en geografía, en héroes, en climas y ciencia, nuestra querida Ensenada. Orgelicia, adelante, por favor. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa de Arnulfo, de nuestro querido Arnulfo Estrada. Sí, Arnulfo, tienes razón, Ensenada no es solo baches. Si así fuera, estaría ya calificada, pues no sé, en los más altos grados mundiales como la capital del bache. Y por fortuna, podemos apreciar muchos valores, riquezas culturales, históricas, naturales, la naturaleza, el tipo de fauna y flora que tiene Ensenada, que también atentamos mucho contra ella. Cuando llegamos a Ensenada, parece que no pasa el tiempo, entras a varias de sus calles y encuentras lo mismo que hace décadas. Encuentras esos valles interminables. Parece que es una fotografía que se quedó ahí plasmada para siempre, aunque los gobiernos vayan y vengan y veas tú que dedican informes y presumen
que son los que más han arreglado las calles, la verdad es que nosotros que transitamos por ellas nos damos cuenta que no es así. Basta que agarres tu vehículo y, como dice Javier, más en este tiempo de lluvias, para que vayas sorteando, serpenteando, así es como transita uno, serpenteando las calles, con el riesgo de darte de frente con otro que viene en sentido contrario haciendo lo mismo, ¿verdad? Tratando de evitar los baches. Y es una manera que yo creo que nada más en Ensenada se maneja así. ¿Por qué? Porque donde conduzcas, ahí caes en un maldito bache, ¿no? Y lo peor de todo es que en efecto arreglen las calles, pero no sé cómo, porque al rato están igual o peor. Y es cierto que aquí las lluvias pueden causar daños, pero tampoco son las lluvias torrenciales. Hay ciudades donde de verdad llueve y llueve mucho y tienen sus calles dignas, transitables. Entonces, sí, se deprime, se le hace a uno el corazón como una pasita cuando llega aquí a ver lo que hay adentro de la ciudad, y lo único que tienes para poder levantar el ánimo es hacer lo que haces tú, irte al cañón de Doña Petra, Cañón del Gallo, ir a recorrer senderos, ir a buscar la belleza donde está, en la naturaleza, y escarbar también en los episodios interesantes, bonitos de la historia realizada, escrita por nuestra gente. Pues bienvenido, Arnulfo, y empieza por donde quieras. Pues muchas gracias por esta nueva oportunidad. Efectivamente, Ensenada es algo más que baches, por eso me dio la idea de empezar este programa, de trabajar con este tema en base a varias inquietudes de parientes, de amigos, que dicen, Ensenada está muy feo, ya no, hay gente que dice, pues mejor me voy de esta ciudad porque la veo fea, es peligrosa por sus mismas calles, por la situación en que está destruida la ciudad entera, en todos los sentidos. Yo les comento, digo, es que Ensenada no es nada más baches, Ensenada es mucho más que eso, es riquísima, es diversa, y tenemos la fortuna de vivir en un clima envidiable, porque Ensenada a veces, aquí está, por ejemplo, para dar un ejemplo del verano, por ejemplo, está aquí hasta 20 o 25 grados de diferente con respecto a otras ciudades como Mexicali. Inclusive sales de Ensenada a 10 kilómetros y es un clima totalmente diferente. Entonces, tiene sus virtudes, tiene sus bellezas que a veces no apreciamos porque estamos viviendo en la ciudad y la vemos mal. Venía hace unos días unos amigos que vinieron a hacer un video de la Ciudad de México y me dice uno de ellos, que hasta me dio vergüenza, ¿por qué Ensenada se ve tan vieja, tan descuidada? Y la verdad que me costó trabajo responderle. Realmente, yo le comentaba, Ensenada tiene décadas que ha sido abandonada por las autoridades, hacen poco por la ciudad, y vivimos en un caos. A veces salimos y, como ustedes mencionan, vamos serpenteando porque realmente está destruida las calles, y es una calamidad salida. Aquí mismo en la casa apenas salgo y alrededor están las cuadras destruidas. Entonces, por eso me di a la tarea de hacer un recuento general, empezando precisamente con el tema de los baches, que no va a ser el tema central, sino su riqueza, su diversidad, lo que poco conocemos de Ensenada. Por eso hay que darse una vuelta a los alrededores. Tenemos prácticamente todos los climas en este municipio que tú vas a encontrar, y una diversidad tanto humana por las mismas comunidades originarias como en flora y fauna. Entonces, eso generalmente los conocemos, y es una fortaleza que no tienen los otros municipios. Ensenada realmente podemos decir que es riquísima, porque aquí empezó la historia humana. Aquí está prácticamente
4 de las 5 comunidades originarias. Entonces, hay que conocerlas, hay que hacer una vueltecita alrededor de Ensenada, y ese es el tema que precisamente hoy voy a tratar de forma general, para dar una idea. A veces la misma gente no conoce su ciudad, sus alrededores, entonces hay que pues aportar algo en ese sentido, que es también mi interés. Ahora como cronista, pues lo estoy atendiendo lo mejor que se pueda, Sí. ¿verdad? Vamos a ver, por el tema, el tema es Ensenada, no es solo calles con baches, ¿verdad? Realmente esa fotografía que está en la portada es una fotografía tomada a mediados de la década de los 20. Es realmente una fotografía preciosa. Ensenada era visitada por fotógrafos de muchos lugares por su bahía. La retrataban, la hacían postales, y hay una gran cantidad de fotografías de esas épocas, de principios hasta mediados del siglo pasado, que Ensenada era atractiva para fotógrafos. Y ese es un ejemplo. Pero esa magia se fue perdiendo porque empezó a construirse el muelle de Ensenada, y de ese muelle empezaron a rellenar las playas. Entonces, gran parte de esa fotografía ya no existe. Esa playa fue rellenada por más de 2 kilómetros. Aquí se alcanza a ver la laguna de Ensenada todavía, ¿no, mi estimado? Esa es la laguna del Bajío, que todavía en estas lluvias sigue su cauce. Formando. Sigue su cauce y sigue siendo una laguna. Cualquier lluviecita que haya en Ensenada, como los días pasados, hace una laguna en esa zona céntrica, porque está 1 metro abajo del nivel del mar. Entonces, sí, es lógico que el agua sigue su curso natural, su curso antiguo, y retoma. La laguna se forma cada año. Ahí se hace el represo de las lluvias. Pues ya vieron algunas fotografías que circulan por ahí en las redes sociales, donde se ve una laguna de varias cuadras en la zona céntrica. Híjole, sí. Y va a ser así mientras no haya un drenaje adecuado que drene esas aguas hacia su cauce natural, hacia el arroyo, que fue, por cierto, fue modificado alrededor de 1945, y eso vino a dar al traste. Se destruyó una área natural, ecosistema importantísimo, un humedal importante que era la Lagunita. Y así como con esas decisiones han venido haciendo otras erróneas para esta ciudad, y perdió Ensenada ese atractivo para los fotógrafos alrededor de 1950, cuando empieza a construirse el muelle y rellenarse. Déjame mencionarte algo al respecto. No se trata solo del muelle. El muelle fue el inicio de toda una tendencia que a mí no me gusta utilizar la palabra, pero es estúpida, que es quitarnos el panorama, la vista al mar, y quitárnoslas con construcciones que no vale la pena que estén ahí, que es inconcebible, habla de un desprecio por una de las cosas más bellas que tiene Ensenada, o que tenía, que ser esta bahía que tú aquí logras ver de manera completa en la fotografía que nos obsequias. Pero lo cierto es que yo cada vez que paso por el malecón, lo que le llaman malecón, que tampoco es malecón, cada vez que paso por ahí, me da muchísimo coraje ver las gasolineras, por ejemplo, que pusieron, ¿verdad? No sé para qué usan esa construcción hecha a base de contenedores que se van oxidando, y que está enorme, altísima, y que se ve horrible ahí tapando la vista al mar. Bueno, con decirte que en mi opinión no debió ni siquiera construirse ahí el Museo Caracol. O sea, todo lo que elimina la vista al mar, todo lo que impide que uno aprecie el mar, va en detrimento del paisaje urbano tan bonito que teníamos desde aquí. Y alguien nos comentó en una ocasión, creo que fue Marco Sagún, Lascano Sagún, que hay ciudades, porque como yo no soy mujer de mundo, pero él sí ha viajado a otras partes, dice que hay ciudades donde tienen reglamentado, ciudades puerto, ciudades que tienen litorales, que tienen reglamentada, prohibido construir
del lado de la vista hacia el mar. Va a la calle o la carretera y puedes construir todo lo que quieras del lado opuesto, pero no, nunca quitar la vista al mar a nadie, porque es algo que nos pertenece a todos. Así es. Y menos quitarlo con con esas construcciones que son verdaderos adefesios, ¿no? Entonces, también quería mencionar eso, porque habla perfectamente de que lo peor que tiene Ensenada no son solo sus baches también, sino que lo peor que tiene es a gobiernos que no quieren a Ensenada, que no quieren al pueblo de Ensenada y a los habitantes de Ensenada. No los quieren porque si los quisieran no autorizarían ese tipo de aberraciones. Yo aquí más tantito, Arnulfo, permíteme recomendar un trabajo que publicamos el día de ayer, una colaboración que la verdad nos llama muchísimo la atención y estamos muy contentos con ella y está siendo vista por mucha gente, y que habla precisamente de este tema de las lagunas, de los humedales que teníamos acá en el municipio de Ensenada. Voy a compartirlo ahorita con ustedes, amigos y amigas, nada más como una recomendación. Las lagunas de mi puerto, así se llama este trabajo, ¿sí?, que nos hizo el favor de presentarnos, de colaborar con nosotros Iriam R. Moreno Higareda, que es pues joven científico del CICESE, egresado de la Maestría del Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas de la Facultad de Ciencias de la UABC, doctorado en Ciencias de la Vida en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Aquí está este joven, este científico, Premio Estatal de la Juventud 2021 en Ensenada, y que viene haciendo la rememoración, mi estimado Arnulfo, de todo lo que tenía Ensenada con sus humedales. Por ejemplo, esta es la parte sur del estero Punta Banda, aquí en la zona sur de la bahía local, un lugar también extraordinario. Cuando hay marea alta, esto es realmente todo un espectáculo, es un paisaje precioso que pues para muchos ensenadenses ni siquiera lo conocen tan bien, fíjate, ni siquiera lo conocen ahí. Y dice que más de estos pequeños cuerpos de agua ya desaparecieron y solamente queda la lagunita del Ciprés. Menciona lo del tema de la laguna de Ensenada, que ya desapareció, en lo que hoy conocemos como la zona del Bajío, en la calle Segunda, ¿sí? Estos que existían allá en las calles, esta laguna del estero Punta Banda, que es el que estamos viendo, ¿no? Y cómo fueron cerrados por los desarrollos urbanísticos irresponsables, pues varias de estas lagunas que teníamos. Solamente quedan los arroyos Las Ánimas y San Carlos, y tú sabes que están totalmente bloqueados ya. Y esta es una visión de la laguna de Ensenada del año 1941. Aquí la podemos ver, mi estimado Arnulfo. Está en un lugar, y aquí alcanzamos a ver por ahí algunas aves que llegaban precisamente a esta laguna. Total, se las queremos recomendar mucho, porque habla precisamente de estos humedales hoy ya desaparecidos. Ahí estamos ahí en Cuatro Vientos, tanto en las redes como en nuestra página cuatrovientos.net. Adelante, Arnulfo. Sí, tuve la oportunidad de verlo ayer. Es un tema interesante que ya inclusive lo tratamos con ustedes hace tiempo y también mandamos por ahí, mandé un trabajo sobre los humedales parecido a este. También, entre más se escriba sobre estos recursos, hay que hacerlo, no importa que se repitan. Claro. Pero sí tenemos todavía algunos humedales interesantes. Tenemos un estero que es un humedal muy importante, lo voy a tratar con más detalle en esta plática. Okay. Pero tenemos otros, como la Lagunita también, que es otro humedal que todavía estamos tratando de conservarlo, de protegerlo, y es una discusión tremenda con la gente que no entiende esto. La gente que está en la política ha destruido sistemáticamente preciosas playas, humedales, rellena, ganando el terreno normal. ¿Con qué sentido? Yo realmente ahí eso no lo entiendo. Eso es no querer a donde tú vives, a donde tú estás gobernando. Y todo parece que es con negocio. Todo es puro dinero, man. Porque cuando se empieza a construir el muelle, hay un cerro que tiene mucho material pétreo. Ese material se está utilizando y se ha sido utilizando para ganar el terreno del mar, porque es el material que está a la mano.
Entonces, ese Cerro Vigía realmente es un negocio. Y gran parte, en un tiempo estuve escribiendo sobre y publicando sobre las playas que perdimos. Y ahí, en buena parte, ese cerro, esa destrucción de ese cerro, que también era parte geográfica importante para la ciudad, que no permitía corrientes fuertes ni vientos a cierta parte de la ciudad. Entonces también se ha ido destruyendo. Pero es un negocio también, y yo lo veo un negocio, creo, familiar. Ese cerro tiene propietarios. Sí, los descendientes bueno, quien se quedó con él primeramente fue el general Jesús Clark Flores. Así es. Un militar muy preponderante, y su descendencia, ahora sus familiares, pues son los dueños de ese cerro. Así es. Y ha sido un gran negocio porque ha rellenado varios kilómetros de la bahía de Ensenada. Pues ahí he estado viendo una parte. Y afortunadamente, con el movimiento de un sector ciudadano, se ha protegido lo que queda de las playas. Que todavía tenemos playas bonitas y extensas, y todavía podemos... Una anécdota que marca, mi estimado, rápido lo menciono, que marca este interés de lucro de unos cuantos por encima del beneficio colectivo de la ciudad. Lo vemos precisamente ahí en la zona del Cerro Chapultepec. Así es. La propiedad con la que se queda el general Clark Flores y toda su descendencia, y que han hecho un super negocio de carácter inmobiliario. En la zona, para que lo ubiquen nuestros queridos amigos que están fuera de la ciudad de Ensenada, pues es la zona de residencial más exclusiva de la ciudad de Ensenada. Puro billetudo vive ahí. Pero hay que recordar que cuando el general Clark Flores se queda con ese terreno, porque esa es la palabra, se queda con ese terreno, ¿sí? Había un plan para construir un bosque, el bosque de la ciudad en ese cerro. Estimado Arnulfo, yo creo que tú te acuerdas perfectamente. Sí, así es. Y si no, pues corrígeme, por favor. Sí, ahí había un plan específico para desarrollar, y ya estaba aprobado incluso para autoridades municipales y del Estado, para crear ahí el parque público del bosque. Prácticamente va a ser un bosque precioso ese lugar de la ciudad de Ensenada. Ah, no. Pues le gustó al general y se queda con él. Y se queda con él. Es una verdadera tristeza, Arnulfo. Y obviamente, pues, la ciudad, tú lo sabes, en este momento, no tiene un parque público de esa magnitud de la que se estaba buscando, ¿sí? Por ahí andamos ahí con el parquecito Revolución, un parque disque ecológico ahí en el cañón de Doña Petra, que la verdad fue un super negocio que nomás también. Destruyeron. Un super negocio. Abandonado hoy totalmente por las autoridades. Vandalizados las obras que realizaron, que nunca le dieron una finalidad. Nada. O un uso, y ya están totalmente vandalizadas. Y por gobiernos panistas, hay que recordarlo. Gobiernos panistas de la década de los 90, principio del 2000, que incluso dentro de ese proyecto de privatizar todo, en esa zona que era por lógica, era prácticamente el pulmón de la ciudad de Ensenada. Era una zona extraordinariamente bella, todo lo que corresponde a la parte baja del cañón de Doña Petra. Ahí se les dio la ocurrencia para hacer el super negocio con las compañías estas, Urbi, Geo y todas ellas, hacer un super desarrollo, un mega desarrollo urbanístico, que fue un verdadero fracaso, un fraude, porque hicieron casas que nunca se vendieron, algunas de ellas nunca se vendieron, que prometieron que iban a meter un ducto para llevar las aguas negras de toda esa megapetrópolis que hicieron, ¿sí? Para el beneficio de estas grandes inmobiliarias nacionales, ¿sí? Y finalmente se iba a construyeron una planta de tratamiento para evitar esto que tú estabas mencionando al principio del programa, ese tiradero de aguas negras o semitratadas, que a veces no llevan ningún tratamiento, ¿sí? Y que tienen, tú acabas de decir, más de 20 años. 15 años. Tirando ahí en el Valle de Guadalupe, porque los gobiernos de Acción Nacional, incluido de Acción Nacional disfrazado de Morena, ¿sí? No han construido el ducto que conectaría las aguas residuales tratadas en esa planta al resto del sistema de drenaje
para llevarlo a una de las grandes plantas de tratamiento y ahí terminar de depositarlas en otro lugar. Total, esas son historias, Arnulfo, que demuestran claramente cómo Ensenada y los ensenadenses han sido víctimas de estos gobiernos depredadores. Pero en fin, Arnulfo. Además lo he venido yo planteando en diferentes publicaciones. El Cañón de la Petra ha sido uno de mis temas también que he tratado y publicado en las redes sociales, sobre todo, y también con ustedes lo he tratado. Sí, efectivamente, el Cañón de la Petra tiene un daño ecológico terrible. Hay flora y fauna que ha sido impactada de una manera importante. Yo mencionaba hace rato con ustedes antes del programa, fuera del programa, que hay una especie ahí que usaban los indígenas para alimento, que es la islaya, que es una especie de cereza silvestre. Los árboles más grandes que yo conozco están y que están más cercanos a la costa, como en su límite geográfico, están en el Cañón de la Petra, ya prácticamente ya están destruidos. Sí. Lo más importante, los centenarios, los árboles más grandes ya están secos porque han tenido humedad durante 15 años permanentemente y además con aguas enriquecidas, ¿no? Entonces son especies que no están adaptadas. El aliso es otra especie que se ha ido secando a lo largo del Cañón de la Petra y lo podemos ver. Entonces sí, son daños ecológicos enormes que no consideró cuando se hicieron esos fraccionamientos que tú mencionas bien, no se consideró canalizar el agua como debe ser. Entonces sigue el problema y también ha contribuido a la contaminación de la bahía, que el año pasado, por vergüenza nuestra, fue la más contaminada, la playa más contaminada de México por mucho tiempo. Sí. Y debe a buena parte en la contribución que hace esas aguas negras y que se derraman en la zona, en la rada portuaria, que además la rada portuaria no tiene una circulación adecuada para mejorar, para eliminar de alguna manera más rápido los contaminantes. Entonces es un agua semiestancada y eso contribuye a que pues, la contaminación sea cada vez más frecuente aquí en la bahía. Ahí estás viendo algunas imágenes del Cañón de la Petra. Sí. Esto de parque ecológico, mi estimado. No tiene nada. Perdón, es la verdad, perdón, lo voy a decir, pero es no tener madre lo que hicieron ahí. Además se está ganando terreno todavía, sigue ganando terreno a esa zona. Sí, así estado, documentando. 10 años después de que emprendieron las obras, ya estaban todas las zonas habitacionales que mencionan ustedes, pero todavía el Cañón de Doña Petra todavía estaba con muchas posibilidades de una protección y un cuidado ecológico y convertirlo realmente en el parque ecológico de Ensenada, el que no se pudo hacer, como nos relata Javier, en el cerro del bosque, que hoy es la zona de Chapultepec, el fraccionamiento Chapultepec de los Ricos. Pero, ¿qué sucedió ahí? Pues sucedió que gastaron, no recuerdo, fue el gobierno de Pablo Alejo López quien emprende la obra, no recuerdo ahorita la cifra, pero eran cantidades millonarias, millones y millones los que decían que estaban invirtiendo para entregarle a Ensenada el parque ecológico. Y 10 años después, si tú ves las notas periodísticas, pasan de hablar del proyecto, del parque, de la visión de Pablo Alejo, a hablar ahora de una grave crisis ecológica en el Cañón de Doña Petra. Ahí están las casas. Ahí está la causa de esa... Ahí está, esto es una aberración. Y sí, efectivamente, Olga, Pablo Alejo, pero antes de él, César Mancillas Amador, fueron los que planearon todo esto. Tú conociste, estimado Arnulfo, obviamente conociste ese parque. A mí me tocó todavía verlo y enamorarme del parque 10 años, ¿sí? En que empezamos a conocerlo, fundamentalmente por el tema del ciclismo de montaña, que nos metimos, y era una cosa extraordinaria, con una riqueza de fauna y flora impresionante. Mi estimado Arnulfo, ahí en las zonas de los arroyos, llegamos a ver gato montés, llegamos a ver zorra de cola roja,
llegamos a ver infinidad de aves de todo tipo. Muchos correcaminos. Correcaminos, víbora de cascabel, o sea, vimos una cantidad. Una variedad tremenda, incluyendo el pájaro carpintero. El pájaro carpintero. Una riqueza impresionantemente hermosa, Arnulfo. Y yo no lo vi como tú lo viste, de niño, ¿sí? Y en cuestión de 5 años. Ranas y pececitos en el arroyo. Todo tipo de reptiles, bueno, de insectos, ni se diga. En cosa de 5 años, lo devastaron estos bárbaros. Sí. Lo devastaron. Y bueno. Fíjate, Arnulfo, que nosotros fuimos una vez de casualidad, íbamos haciendo una caminata, cuando de casualidad nos dimos cuenta, nunca supimos, por más que preguntamos, a qué se iba a destinar esa obra que construyeron ahí, esa obra redonda, ¿verdad? Y nos dijeron varias cosas, ¿no? No coincidían un proyecto con el otro, pero fueron información vaga y contradictoria. Pero esa vez que fuimos a hacer la caminata, nos encontramos con que ya estaba funcionando como un bar. Ahí tenía ya las mesas, las barricas, todo. Y empezamos a preguntar ahí a los que estaban entonces vigilando y algunas personas, y nos dijeron, no, sí, ya está funcionando, mira cómo está vandalizado. Sí. Dice, ya está funcionando el bar, funciona los fines de semana. Investigamos y resulta que se lo habían concesionado al esposo de la dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. A él se lo habían concesionado el gobierno de Pablo Alejo. Fuimos a hablar, creo que estaba Pelayo, fuimos a hablar con Enrique Pelayo y les quitaron la concesión. Dijo, no, pues es que eso no puede ser un bar, eso nos va a crear hasta problemas de seguridad pública. Ahí, ¿no? Esta es la infraestructura. Porque imagínate, en el bosque, ¿quién se va a meter ahí en la noche y atraído por el bar? Nos va a crear hasta otro tipo de problemas. Y finalmente, pues, quitaron la concesión, pero se quedó sin uso. Se lo denunciamos a Enrique Pelayo. Y Enrique Pelayo. Exacto, lo acabo de decir. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que ahí se quedó ya vandalizado, ya está también semi-destruido ese lugar. Es este lugar. Pero bueno, en fin, mi estimado Arnulfo. Mira, ya vamos comentando. Ahora sí. Este lugar está documentado, buena introducción, lo he estado documentando desde hace 20 años y sí hay cambios muy importantes. Lo he estado fotografiando desde entonces y sí se aprecia eso que están comentando. Cambios desafortunados para ese pequeño pulmón, ecosistema que es el Cañón de la Petra, que tiene muchas cosas que decirse de él también en cuanto a historia, porque es una zona arqueológica muy importante y fue un sitio milenario, centenario, muy probable, hasta miles de años, por los mismos Kumeyaay que usaron esa zona como campamento y donde se alimentaban, y hay muchos metates que también se han ido destruyendo, se han ido rellenando con ese ganarle terreno al Cañón de la Petra, se han venido sepultando, y eso lo tengo documentado, esas zonas arqueológicas. Entonces, y lo que hay rescatable está ahorita inundado con vegetación propia del humedal permanente que crea esas derrames de aguas negras. Entonces, ahorita no se puede acceder a ellos porque es imposible, está lleno de vegetación. Pero bueno, es una buena introducción. Bueno, ya estuvo más larga la introducción que el programa, disculpa. Sí, que además es parte también de lo que estamos aquí tratando de hablar con más profundidad, que es parte también de la belleza, de lo que no son solo valles, sino que es la parte natural de Ensenada. El Cañón de la Petra es lo más cercano a nosotros, que además se ha utilizado como zona de esparcimiento por más de 100 años por los ensenadenses. Entonces no es nuevo esto que estamos hablando, que desafortunadamente ya no tenemos esa fortuna de disfrutarlo como lo hicieron hace 100 años o más. Ensenada no es solo baches, es rica y diversa en historia humana, como ahí mencionó, en flora y fauna, paisajes, personajes, tradiciones
clima es, yo siempre digo, el principal atractivo de Ensenada es su clima. Y lo demás son puros adornos. Tiene también ciencia. Bueno, conozco Ensenada hace un poco más de 55 años, ¿verdad? Entonces, sí, Casi medio siglo. más o menos sé lo que estoy tratando, porque ya he vivido gran parte de mi vida aquí. Y en cuanto a la fotografía anterior, quería comentar un poquito. Esos baches es nada más una pequeña muestra de lo que está alrededor de mi casa, para no ir tan lejos, pero así se ve en gran parte de la ciudad, de baches. Entonces, eso es nada más en las cuadras alrededor de mi casa. Okay. Ponerlo ¿En la como... colonia? ¿Cuál colonia es? Es la colonia Hidalgo. Hidalgo. La que le pongan, el nombre que le pongas está bien. Pero las calles que tú vayas, yo estaba viendo en estos días en las calles, y donde vayas es algo parecido. Algunas peor, otras más o menos. Así es. Y bueno, la parte histórica de Ensenada tiene que ver con la historia de todo el estado, porque aquí prácticamente, si hablas tú de la historia de Mexicali, de Tijuana, de Tecate, tienes que hablar forzosamente de la historia de Ensenada, porque aquí se originó. Aquí empezó la historia nueva, la historia humana nueva, la historia de los mestizos. Entonces, Ensenada, ahí muestro una de las primeras fotografías que se hizo en Ensenada cuando se empezó a fraccionar por la compañía americana que compró todo el norte de Baja California. Y aquí empieza la fotografía prácticamente con el fotógrafo de esa compañía americana, se llamó Charles Turrell. Esa fotografía del medio es de 1887. Allá se ve el pueblito efímero al fondo. Está tomado de lo que le llamamos el Cerro del Quequi. Allá se ve Ensenada, lo que ve Ensenada. Esto que está aquí. Estamos señalando con el puntero. Pero vean la bahía, vean su área extensa alrededor de la bahía. Una bahía como pocas en toda la península, porque es la bahía grande de todo el norte de Baja California, la más grande. Y por su belleza, pues, como mencionaba, los fotógrafos les atraía mucho la belleza de Ensenada y venían a fotografiar la bahía hasta 1950 más o menos. Ya se perdió eso. Hay unas fotografías ahí a la izquierda, en la parte superior, de 1891. Hay un desfile por ahí. Apenas tenía 9 años Ensenada de haberse fundado. Se fundó en 1882, en el 15 de mayo. Y ahí se ve una persona en un caballo, está en la calle Ruiz, a principios de la calle Ruiz, en 1891 también. Abajo otra fotografía de ese pueblo pequeño, 1887, incluso tiene abril 1, tiene fecha. También tomada por el fotógrafo de la compañía americana, Charles Turrell. Las primeras fotos de Ensenada son de Charles Turrell. Las históricas, como esa que menciono, esas dos fotografías. Y otra ya del lado derecho, abajo, es de 1892, esa fotografía, es tomada por un fotógrafo extranjero. Y arribita se ve la fotografía más antigua, esa parte, no, en medio, en la mitad. Esa es la fotografía más antigua conocida en Ensenada. Y es de 5 de diciembre de 1886. Esa es una de 4 fotografías que forman una panorámica de Ensenada, pero esa es la parte, la primera foto de Ensenada, la que está donde está el pueblo de Ensenada. Oye, ahorita que mencionas eso, Rulfo, nos han escrito algunos de tus seguidores en el programa diciéndonos que en dónde pueden encontrar este tipo de fotografías, porque esta fotografía de la que estás hablando y que estoy señalando con el puntero, en realidad es muy interesante, pero apenas si lo alcanzamos a notar, ¿en dónde puede, y esa es la pregunta que han hecho, ¿en dónde se puede conseguir estas fotografías? ¿En dónde las puede uno ver en tamaño natural? Yo las he publicado en mi muro, como Arnulfo Estrada. Okay. Ahí pueden encontrar todas esas fotografías, las he publicado, todas las que están ahí las he publicado, inclusive esa de 4 que fue una panorámica está publicada, es una preciosa fotografía.
la más antigua conocida en Ensenada, esa, con otras 3 más, y es una fotografía muy bella, esa, la del lado derecho, donde se ve el centro ¿Esta? Esta. No, la del medio. Ah, ok, esta. Okay. No, la del medio, pero del lado derecho. Ah, ok, esta. Esa forma parte, esa es una de las 4 fotografías que forman una panorámica y están publicadas, las he publicado en forma individual y en forma ya unida como panorámica. Okay. Es una foto preciosa. Obviamente la gente que está interesada puede entrar entonces a tu página en Facebook, Arnulfo Estrada, y la pueden bajar sin problema, mi estimado Arnulfo. Pueden bajarla, quedarse con ella. Sí, la intención mía es que todas las fotografías que se publiquen se pueden usar, ya son públicas, ya pueden usarlas como, claro, si se da crédito mejor, pero la intención es compartir todo esto con un público cada vez mayor. Perfecto. Y bueno, que visiten mi página, ahí tengo yo creo que un poco más de 100 publicaciones que tienen que ver con la crónica de Ensenada. Y ahí se tratan estos asuntos a veces con más detalle, pero le he publicado inclusive en diarios locales como El Vigía, la historia de Ensenada a través de la fotografía. Ya tengo tiempo en esto. Entonces, y cada vez yo también consigo fotografías, las redes sociales me dan la oportunidad de conseguir nuevas fotografías y se va enriqueciendo el archivo fotográfico de Ensenada, que es increíble, porque hay muchas fotografías interesantes. Ensenada fue muy llamativa, como mencionaba, para fotógrafos, y hay muchas fotografías que tienen que ver con la historia de Ensenada. Y si pasamos a la siguiente para... Oye, una última cosa, ¿por qué no hablaste de esta otra foto? Es la última. Sí, qué bueno que lo menciona. Esa fotografía tiene el edificio icónico de un edificio que se conocía como Nopal. Ese edificio es de los primeros, de las primeras construcciones que hicieron en Ensenada y fue ícono por muchos años y muy fotografiado porque era la entrada que es la esquina de la calle Ruiz y con la calle Ryerson. Ahí se unen. Ahora hay un negocio que no tiene nada que ver ahí, está muy feo. Okay. Pero ese edificio se destruyó en febrero de 1969. Otra de las aberraciones históricas de los gobernantes que no quieren Ensenada. Era un edificio bien hecho de ladrillo y ahí nos contó la historia pues, prácticamente de los orígenes de Ensenada. Ahí estaba la historia hasta 1969, porque esos 3 pisos se usaron de muchas maneras. Fue hasta aduana, fue oficinas de gobierno. Hubo ahí muchas cosas muy interesantes que podría ser un tema solamente de hablar de ese edificio. Se destruyó en 1969 en febrero. Muy bien. Va a la siguiente, mi estimado Arnulfo. Y bueno, para que veamos la Ensenada, cómo ha ido creciendo exponencialmente, yo aquí trato los datos de los censos desde 1900 hasta 2020. Y vean ustedes la gráfica, es de 2.000 habitantes aproximadamente en 1900, pues estamos hablando alrededor de 500,000 en el 2020. Ahí en el 2020, la gráfica que hace que tiene menos habitantes que el 2010, yo creo que hay un error por ahí. Pero definitivamente la población de Ensenada ha ido en crecimiento, pero exponencialmente, como se ve en esa gráfica. Y muchos de esos crecimientos tienen que ver con etapas históricas también, sociales, económicas, de Ensenada, que también se podría tratar con más detalle, y lo he tratado también con más detalle en mis publicaciones. Eso es en general. Vamos a ver la siguiente. Y bueno, le decía, rica Ensenada en comunidades. Tenemos 4 de las comunidades originarias que son milenarias. Son los primeros habitantes de esta región, de Ensenada y sus alrededores. De los 5 comunidades que hay en Baja California, tenemos aquí a los Kumeyaay, a los Pai Pai, a los Quiliguas y a los Coal. Con excepción nada más de Cucapá, que pertenece a Mexicali, al municipio de Mexicali.
pero aquí está, inclusive tenemos al grupo lingüístico más antiguo de toda esta gran familia que se muestra en el mapa del centro, que es la familia Yumana. Como ven ahí, ahí está toda la distribución de los yumanos. Está principalmente en Arizona, California y Baja California, y un pedacito de Sonora. Ahí están los grupos de esta gran familia yumana. Y tenemos el privilegio de tener al grupo lingüístico Quiligua, que es el más antiguo, y donde se afirma que esta familia lingüística evolucionó a raíz de los Quiligua, porque el Quiligua es el idioma menos entendible entre toda esta gran familia de 12 idiomas, aproximadamente. El Quiligua es el que menos se entiende y el que tiene más arcaísmos. Entonces, por eso los lingüistas dicen que es el idioma más antiguo que hay, y es probable que los Quiligua tengan miles de años aquí en Baja California. Pero desafortunadamente también es el más en riesgo de extinción a nivel nacional. Sí, creo que quedan ya nada más 2 hablantes. Quedan 3 hablantes fluidos que se comunican ya mayores, y otros 2 o 3 que hablaron la lengua cuando eran pequeños y cuando se cambiaron de su comunidad hace más de 50 años, que están entre Santa Catarina, hay 1 o 2, uno que habla bien, y hay una persona grande que está ya mayor, que está en Valle de Guadalupe viviendo. Pero los otros 3 están aislados, ya no tienen familia directa, entonces hablan cuando se encuentran nada más. Y son personas que tienen más de 50 años, hasta 82, 80. Leonora acaba de cumplir 84 años, que es la hablante de mayor edad. Y la única mujer de los 3 hablantes que hablan este idioma todavía fluidamente y que se comunican además en su lengua. Y ahí tenemos también alguna más, repetí una fotografía ahí de unos danzantes, quise poner otra, pero ya no me di cuenta. Esos son de San José, esos son de Santo Onecua, danzantes pequeños que ya están más grandes, porque se la tomé hace como 15 años. No, ya. Sí, la persona que está abajo moliendo la arcilla para hacer ollas en un metate que se usa también, o se usó también para moler alimentos. Ella también, esa fotografía es de hace 32 años. Y el lado superior derecho se ve 3 personajes que ya están entre nosotros, hablantes los 3, uno de Pai Pai, 2 de Pai Pai, uno Quiligua y otro Pai Pai Quiligua, en su casa tradicional. Están en Santa Catarina. Benito Peralta, del lado derecho, el de chamarra clara, esa persona fue el sabio de los Pai Pai, un cuentacuentos extraordinario, conocedor de su cultura como ninguno. Él falleció en el último momento del siglo pasado, en las últimas horas del siglo pasado. Sí, ellos aportaron mucho a su comunidad, y bueno, son lo grande que tenemos en cuanto a culturas autóctonas, lo más representativo, y están en Ensenada, como mencionaba al principio. Que deberíamos de tenerlos, mi estimado Arnulfo, viviendo con dignidad, con respeto a sus costumbres, a sus tradiciones, ¿sí? Sintiéndonos orgullosos de esta raíz, pues es totalmente lo contrario. Ahí los tenemos marginados, abandonados, discriminados, y apenas tendrá que ser a unos 20 años que hay un movimiento de grupos mestizos que comienzan a apoyarlos para que comiencen de nueva cuenta a recuperar parte de sus tradiciones y sus costumbres ya perdidas, ¿no? Que están, en algunos casos yo le digo que ya es tarde, pero están muy interesados. Ahorita hay un movimiento importante de las comunidades originarias que están rescatando su cultura. Van muy bien, pero la lengua está perdiendo mucho terreno. Y creo, yo de punto de vista personal, que debe dársele más importancia a la lengua. Pero bueno, la lengua no es sencillo. Aprender la lengua o enseñarla
cuando son tan pocos los que pueden enseñarla, es sumamente difícil. Entonces se complica cada vez más y eso lo he estado viendo por más de 30 años. Yo le digo, ya es tarde en ese sentido para muchas comunidades. Sin embargo, esperanza hay, mientras hay un hablante, hay posibilidad, pero hay que hacerlo de otra manera. Ajá. Oye, Arnulfo, y en este momento pues yo aprovecho para de nueva cuenta felicitarte por esa labor extraordinaria que has hecho para el rescate de la lengua quiligua. Tú tienes años también peleando con las mismas autoridades. Olga les dice el elefante reumático, que es la burocracia. El nuestro, el de aquí. Sí, lo local, pero a final de cuentas pues tiene una repercusión, tu lucha, obviamente ante el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia, las secretarías de Cultura, todas las dependencias de gobierno, que no te han apoyado como debieron haberlo hecho desde hace muchos años, pero pese a eso, tu persistencia, Arnulfo, y por eso tienes totalmente siempre mi reconocimiento y mi cariño, porque tú has hecho algo de veras por estas comunidades indígenas nativas, que, créemelo, a cuentagotas los vamos a encontrar en otras regiones del país. Bueno, aunque afortunadamente hay varios que están trabajando lo mismo, pero tú, Arnulfo, has sido aquí un bastión para contener esta extinción de la lengua quiligua, y eso es algo que todos los bajacalifornianos y todo México te lo debería de agradecer. Y bueno, yo en lo personal, de nueva cuenta lo hago aquí. Oye, de hecho, fíjate, está con nosotros el contador público Francisco Tarín Perinsky, sí, amigo mío, que estuvo trabajando en estas administraciones del PAN, al que yo respeto mucho porque sé perfectamente bien. También Él hizo su chamba, pero pues arriba hay otras personas, ¿no? Arriba de él. Francisco Tarín dice, excelente programa, felicidades. Contador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre nos acordamos de usted porque creemos que es de las cosas que hay que rescatar de estos gobiernos que usted sabe que cometieron todo tipo de excesos. También te manda a saludar mucho nuestro queridísimo amigo Enrique Velasco. Amigo mío también. Enrique Velasco también Dos te manda amigos, a saludar, sí. Dice, saludos Olga, Javier, y por supuesto al invitado de lujo, a mi gran amigo Arnulfo Estrada. Muchísimas gracias, mi querido Enrique. Te mando un abrazo muy grande, efectivamente, lo mejor para ti. También te mandan Gisela Lagunas Loaiza, Rosy Eaton. Rosy, felicidades, estamos también contigo. Puros amigos buenos. Puros amigos buenos, sí, efectivamente. Que es también de lo bueno que tiene Ensenada. Guillermo Valderas, oiga, Gisela Lagunas dice, me pregunto si Armando Ayala es de Ensenada. ¿No ama Ensenada? Se pregunta, ¿se irá a vivir a Europa? Lo digo porque no arregla las calles. Hay que avisarle que cuando uno muere no nos llevamos nada. El alcalde no se llevará sus condominios, sus frecuencias de radio, dinero mal habido, etcétera, etcétera. Dice, finalmente, dice ella, el no mentir, no robar y no traicionar lo emplean como publicidad engañosa. Esperamos los ciudadanos ensenadenses tomemos acción. Si se habían caracterizado por elegir a la persona, no por partido. Así debe ser, elegir a quien ha servido a Ensenada y no sirve. No nos ha servido Ensenada y por eso no sirve. Confío en eso. Sí hay ciudadanos que sí aman Ensenada, claro que sí. Y muchos de esos ensenadenses por adopción como nosotros, que no nacimos aquí, créame que de veras amamos a esta tierra y por eso es que hacemos esta crítica cuando vemos esta riqueza de la que nos está hablando Arnulfo y que desafortunadamente se rompe cuando llegamos a estos gobiernos. Bueno, sí, yo en ese sentido es mi plática. Yo también creo y estoy seguro, en todos los gobiernos hay gente positiva. Mi amigo Francisco Tarín Perinsky lo sabe. Él es una persona positiva. Está contribuyendo mucho en la conservación del estero Punta Banda, esa laguna tan importante que tenemos todavía como humedal, de los pocos que hay prístinos todavía, cercanos a lo puro en ese sentido. La otra laguna que se le parece un poco es la San Quintín, pero le voy a decir, el estero Punta Banda es más diverso y tiene características únicas que lo hacen diferente de San Quintín, la otra bahía, que son dos bahías. La bahía es con pasto marino todavía, las dos parecidas. Pero, por ejemplo, eso abundaba en California.
en California lo destruyeron. Entonces, para estudiar bien una laguna prístina, acuden a las lagunas de México, al estero Punta Banda y a la Bahía San Quintín. Okay. Aprovecho el break para mencionar esto de la lagunita, mi estimado Arnulfo. Ahorita queridos amigos. Está en la práctica, si gustas lo podemos ampliar sí, nada más para aprovechar ahorita eso y mencionar que pues ya sobre otro lugar que de veras tiene una belleza extraordinaria que en lo personal no la conocemos, sí, que está en Punta Colonet, está en unas mesetas, unas charcas ahí hermosas, y que están ahorita en riesgo porque, bueno, pues a Ernesto Rufo Apple y a Felipe Calderón, con estos gobiernos del Partido Acción Nacional disfrazados de Morena, pues están ya trabajando para construir ahí el aeropuerto de Colonet. Nada más que, adelante. Te pongo de nuevo en la práctica de hoy, ahí está en una lámina ahí. Bueno, vamos. Voy entonces, regreso a tu presentación. Ya pasó esta, ¿verdad? Sí, la que sigue ya es en general. Bueno, lo que tiene que ver con las comunidades autóctonas originarias, pues es precisamente los restos arqueológicos que todavía tenemos. Ese lado izquierdo, donde se ven los metates con vegetación, ese desafortunadamente fue destruido, fue invadido, fue rellenado para ganar el terreno al Cañón de la Petra, y lo estamos viendo en estos momentos, se le está ganando todo el terreno actualmente. Y yo lo he venido documentando, como les mencionaba, y eso se puede comprobar. Mi estimado Arnulfo, ¿qué dice el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Pues sé que está trabajando el instituto, está preocupado. Hay una figura ahí donde se ve nuestro amigo Carlos Ascano indicando la única pintura rupestre que hay cercana a Ensenada, y que está en Ensenada, que está ahí enfrente del Hotel Las Rosas, junto a una gasera. Esa es la única pintura en un resguardo rocoso que se utilizaron por mucho tiempo los Kumeyaay para protegerse, y que forma parte también de un conchero donde a la base de ese resguardo hay un conchero que no ha sido, yo creo, estudiado como debería, y esa figura para mí es una pintura que de alguna manera representa a un lobo marino. El lobo marino abunda en esas costas, incluso frente a esa parte del resguardo rocoso, hay muchos lobos marinos todavía en esa zona. ¿En la Lobera estás hablando de Punta Banda? Sí. Estoy hablando enfrente del Hotel de las Rosas. Ok, sí, ya. Sí. Aquí saliendo en Ensenada. Es la única pintura que ha sido... no está protegida, desafortunadamente. Alrededor de esa pintura hay cuevas y hay concheros que se han venido destruyendo con la edificación de vivienda, de negocios, de una manera increíble. Entonces, pues es parte de lo que estamos platicando, la destrucción de nuestras riquezas naturales, arqueológicas, que nos dicen de la historia de toda esta zona, pues ya lo estamos perdiendo. Y ahí en la parte de abajo vemos las cuevas de Punta Banda, donde se quiso hacer, todavía siguen con hacer un campo de golf. De hecho, ahí hay balizas. De esa fotografía la tomé cuando estaban haciendo el campo de golf. Ahí se ve el faro, que es la punta extrema del Punta Banda. Y la tomé de una cueva donde se alcanza a ver en la base los concheros, esas cosas blanquitas. Son conchas, son huesos, son restos que por siglos o miles de años los Kumeyaay utilizaron como resguardo y para alimentación. Entonces son basureros que nos cuentan la historia de esas comunidades, de las costumbres, porque tiene profundidad. Y la otra cueva es también en la zona, ahí se ve la bahía Ensenada, nomás que había en ese tiempo que la tomé, había neblina, entonces al fondo está Ensenada. Así es. Y tiene un paisaje extraordinariamente bello. Paisajes preciosos. Es un paisaje todavía con flora y fauna endémica, prístina, todavía pura, que ha estado en riesgo permanente. Sí. Entonces, ahí hemos subido a ambas cuevas. Ahí me tocó en suerte tomar la foto ahí de un apache. Se ve el perfil así muy bien del apache.
Y bueno, ahí al centro se ven una zona de petrograbados en la zona de Arroyo de León, y abajo es de la Grulla. Es una zona de rocas que hay muchos metates, donde los indígenas molían sus bellotas, sus alimentos, sus semillas, y esa la sacaba en un incendio, lo descubrió. Entonces, ahí se ven después del incendio se ven claramente todas las rocas con metates. Maravillosos los petrograbados, mi estimado. Ese es el petrograbado de Quiligua, zona Quiligua. Ok. Y abajo los metates son de acá de la Grulla, otra zona, muy bien. Zona de crecimiento vinícola también. Okay. Vamos a la siguiente. La siguiente. Y hablamos ahora sí de la biodiversidad del lugar. Y yo pongo como ejemplo el estero Punta Banda, un humedal increíble que ya se protegió como humedal Ramsar desde febrero del 2006. Ese tiene 2.393 hectáreas con punto 26 protegidas, y tiene más de 50 especies de aves ya documentadas. Inclusive yo tuve la oportunidad de trabajar en una publicación que se hizo en el 2010 sobre las aves, y registramos más de 150 especies. Hay más de 50 especies de peces. Yo lo estudié por más de 20 años, el estero, y encontré más de 50 especies de peces, más de 100 especies de invertebrados, tanto marinos como terrestres, más de 20 especies de reptiles, esos sí son terrestres, y más de 20 especies de algas, y por supuesto plantas, ahí son más de 100 especies, y se han publicado más de 40 especies, se han encontrado de mamíferos marinos. De mamíferos en general, mamíferos marinos y terrestres. Y ahí están algunas fotografías de la flora y fauna que yo he tomado durante mi trabajo ahí desde 1885 hasta que me retiré de la Marina en el 2010. Yo estuve monitoreando el estero, a veces por algunos años continuos, otras veces en diferente tiempo. Pero ahí se ve una especie interesante para mí, y indicador de cambio climático y de fenómenos de un niño, como es la jaiba, que está ahí con hueva, una hembra grávida en reproducción. Esa jaiba llegó al estero y ha llegado en diferentes periodos. En fenómenos niños intensos la encontré, y llegó en forma de larvas, creo yo que en larvas, no adultos, porque las corrientes trajeron esas larvas, y ahí crecieron y se reprodujeron hasta que alguien dijo, aquí hay jaivas, y se las acabaron en un ratito, ¿no? Porque sí llegan y pues es un momento puntual de ellas, no es el área donde habita normalmente la jaiba. Dos especies de jaiba, las dos tiene que ver, de acuerdo a mis trabajos, con el fenómeno niño. Posterior al fenómeno niño aparece esa especie. Y un camarón de roca, que no hay ahorita, ni tampoco la jaiba, porque se la acabaron. Alguien dijo, hay jaibas, y en una temporada se la acabaron. Y que decían, qué rica hueva. Y se reprodujeron ahí, claro. Unos 3 años, y claro. La descubrieron y se acabó. Y ahí pues la branta, que ustedes saben, llega cada año en este tiempo de brantas. Seguramente hay brantas aquí en el estero, pero una pequeña población que yo estimé no más de 80 individuos, que es lo más que encontré, porque hay una zona de pasto marino del que se alimenta esta branta, muy pequeña en el estero. Entonces, cuando hay más pasto, hay más brantas, pero hay años que no hay brantas. Yo le decía incluso al amigo que se comunicó con usted hace rato, Francisco Perinsky, que se había visto brantas, porque no todos los años llegan brantas al estero, como esa fotografía que está ahí. Yo en esa vez estimé 80 brantas, cuando mucho, es la máxima. Es una especie de patito, ¿verdad? Un pato. Es una especie que viene del norte, emigra, y San Quintín es el principal, llegan 25. Ahí es donde llega más.
25,000, 30,000, porque ahí San Quintín tiene mucho pasto marino. El estero tiene... O sea, tuviste aquí 80, pero fue en ese día. Sí, pero es lo máximo que yo encontré durante todo el tiempo que estuve estudiando el estero. Estaba hablando de 25 años más o menos, que estuve de alguna manera siguiendo, dando seguimiento. Y ahí se ven pulpos, se ven invertebrados, peces, mantarrayas que ya es muy raro, como esa que está en el lado izquierdo. Ya es muy raro encontrar mantarrayas porque la mantarraya ha sido sujeta a explotación intensa, como el lago branco. Pues sí, igual que el tiburón, pues. Esas ya son muy raras de encontrar, rarísimas. Inclusive tiburón, angelito, el estero tenía muchos. Pero pues el taco de pescado también contribuyó a que esa especie... Eso es algo de lo bonito que tiene Ensenada, sus tacos de pescado. Sí, que es otra tradición interesante que tomamos también parte de la historia de Ensenada, pero que también la explotación desmedida pues dio al traste con esas especies. Ahí dice Olga que ya la hiciste salivar. Ya se me tocaron los taquitos. Sí, que también por ahí escribo ya sobre la historia del taco de pescado. Platiqué con todos los que fundaron ese platillo. Oye, esta zancona y picuda, ¿cómo se llama? Esa es del estero Punta Banda también, es un zarapico, ¿no? El zarapico. Sí, está la salicornia, esa planta, esa planta, ¿no? que también tiene un valor gastronómico que están explotando. Y ahí está el hermoso estero de Punta Banda. Y el estero de Punta Banda, esa ya tiene algunos años que la tomé. Esa fotografía debe ser de 1992 por ahí. Okay. Ahí se aprecia parte de lo que se le estaba ganando. Afortunadamente, ese proyecto se vino abajo, pero ya no hubiera estero Punta Banda, porque iban a comunicar el estero Punta Banda con la bahía y le hubieran dado en la torre. Sí, esa empresa francesa que quería construir aquí. Estuvo a 10 metros de abrirse. Para California. A 10 metros de abrirse con la bahía. Así es, qué barbaridad. Pero sí se destruyó una parte del estero y se ha seguido rellenando. Hay una laguna que se forma ahí interna que en un tiempo se contaminaba y todo lo que había dentro se moría. Entonces ahora últimamente ya está más protegida. Y esa laguna podría tener algo interesante. Incluso una vez se me ocurrió decir que podría ser un lugar de protección para especies marinas. Como un acuario para restablecer, por ejemplo, animales enfermos, animales encontrados por ahí. Podría ser un lugar interesante. Pero esa empresa transnacional creo que se llamaba Voz Pacific, ¿te acuerdas? Voz Pacific, así es. También escribí un poquito en las redes sociales sobre eso, sobre la historia de esa laguna, la Voz Pacific, que me tocó ver el proceso, fotografiar parte de eso también. Le peleamos muy fuerte ahí, mi estimado Arnulfo, le peleamos y finalmente ganamos ahí. Sí, así es, afortunadamente. Hay grandes aportaciones de grupos ambientalistas como Proesteros, un montón de gente que de veras... Debo decir que Katsuo Nishikawa fue el más defensor, el defensor en sentido amplio, era entonces investigador del CICESE, defensor de esa laguna, contra esa empresa, y iba por todos lados platicando, exponiendo su tema. Que por cierto, Katsuo... Perdón, recordarás que Katsuo Nishikawa falleció en un accidente automovilístico en carretera en condiciones que mucha gente en Ensenada consideró muy especiales, muy extrañas, porque se dio precisamente después de que él y otros muchos ambientalistas y organizaciones que estuvieron en contra de Voz Pacific y que nos daban información a algunos reporteros de Ensenada, bueno, lograron finalmente que Voz Pacific se retirara. Pienso lo mismo que ese grupo que tiene dudas, porque fue posterior al abandono de esa... Al abandono de este sitio. Sí, es curioso, es muy... Ahí está Laguna Hanson, híjole. Laguna de Hanson, bueno, es una de las lagunas más bonitas de toda la península, yo creo que la más bonita. Tenemos la fortuna de tenerla en Ensenada. La Laguna de Hanson ahorita en este momento está llena.
Es un humedal muy, muy interesante y está en el corazón de la Sierra de Juárez, que por cierto es una de las dos sierras que tenemos en Ensenada también, de coníferas y también de las principales en toda la península. Entonces, la laguna de Hanson ha sido también protegida como sitio Ramsar desde el 2010, 2 de febrero del 2010, y se protegieron 510,000 hectáreas, casi 511,000 hectáreas. Es un área de descanso y alimentación de numerosas especies de aves, sobre todo migratorias, cuando hay agua. Llegó a tener peces cuando tenía agua, pero como se ha ido secando, esos han ido desapareciendo. La frecuentan muchos mamíferos marinos, mamíferos terrestres, como el venado, pumas, coyotes y muchos roedores. Y claro, es un lugar que tiene cabañas y es un lugar de esparcimiento muy, muy interesante, para acampar. Y como mencionaba, en tiempos de sequía se queda sin agua. En este momento está con mucha agua. Es una belleza realmente. Yo lo he visitado estos días. Bueno, a final del año pasado, al principio de la visité y es un lugar que pocas veces tiene agua como en estos días. Así es. Aquí la vamos a ver, mi estimado, en su esplendor. Mira cuando tiene agua. Ya, ahí está cuando tiene agua. Esa fotografía de arriba es una panorámica muy interesante, la más antigua que conozco. Yo lo estimo que se tomó por Salvador Brambila Ramírez, el mejor fotógrafo que yo digo es del siglo pasado, que vivió en Ensenada y su familia está aquí, sus descendientes. Ese fotógrafo tomó las mejores imágenes y las más bonitas que se conoce en Ensenada, de las panorámicas, pero también de sitios naturales como esta laguna. Esa es de 1921 a 23, aproximadamente, entre esos años. Y como ven, tenía agua, se conserva todavía esa laguna. Esas ya son recientes, las de abajo. Esas son muy recientes. Tiene agua, y como ahí se ve, hay 3 lagunas, y las 3 tienen agua. La laguna más grande es la del lado derecho, donde se ven varios pinos. Esa es la mayor. Está tomada desde un mirador que hay por ahí. Ahorita debe de ser un poquito difícil subir a la sierra y ver la laguna en su esplendor, porque bueno, las lluvias en la parte de la sierra de Juárez, que es donde está la laguna, y obviamente las nevadas que han caído, creo que ya la primera cayó hace la semana pasada, pues dificulta, ¿no?, el acceso, pero por ahí de febrero, si ya no hay más lluvia, sería muy interesante subir a la sierra para conocer el esplendor de la laguna Hanson. Hay unos cerros muy, muy suaves que se pueden subir, ¿no? O sea, hay que buscar el camino apropiado porque hay zonas difíciles. Pero se puede subir. Incluso esa fotografía de la Laguna Mayor, yo la tomé de un mirador que está por ahí, en un cerrito. Y ahí ese mirador está accesible. Trepas por una escalera espiral y esa fue tomada ahí. Y ahí se pueden apreciar al menos 2 de las 3 lagunas. Así es. Y difícil subir porque también los arroyos pues crecen, llevan agua, que son arroyos pluviales, y con estas lluvias es probable que también por momentos pudieran poner difícil cruzarlos, así que hay que esperar un poquito a que las condiciones mejoren y esperar que esta agua que se almacenó de nueva cuenta en la laguna se conserve para ir a disfrutar de este hermosísimo paisaje también de Ensenada. Va a estar por un buen tiempo con agua. Y la lagunita que usted mencionaba es el humedal más cercano que hay en Ensenada, que está todavía dentro de la mancha urbana. Y esa lagunita pues tiene también una función muy importante, sobre todo para aves y ciertas plantas acuáticas de agua dulce. Es la lagunita más cercana que tenemos aquí, el humedal más cercano que hay. El otro era la laguna del Bajío. Que ya vimos se urbanizó, se destruyó, pero la lagunita ha sido todavía, está siendo demandada por ciudadanos para que se proteja, pero la mancha urbana va rápido y hay intereses ahí que ya por eso se hubiera rellenado la laguna. Sí, de hecho ya hay una parte que ya se quedó
Cuando empezaron a rellenarla ya se quedó así, ya. Está cercada, incluso está cercada en este momento, es de propiedad privada, no pasar. Así Entonces, es. Pero fíjate que el pasado fin de semana tomamos un libro, Javier y yo, y nos fuimos a buscar un lugar un poco apartadito donde pudiéramos estar a gusto estacionados leyendo. Y nos estacionamos cerca de una de las entradas que hay hacia la laguna. Por el Cobach. Por el Cobach. Y fíjate que nos llamó la atención la enorme cantidad de personas que van ahí a llevar a pasear a sus perros. Muchos van y solamente van a que sus perros hagan ahí sus necesidades porque se ve que de inmediato entran y salen. Pero otros van y sueltan a sus perros ahí para que anden. No, 5 o 6 perros. Sí, personas que llevan hasta 5 perros. Y nos quedamos pensando, Javier y yo, si esos perros no serían depredadores de los huevos, las miradas, las aves que hay ahí, porque siempre estamos hablando de los intereses económicos que pueden afectar la lagunita, rellenarla y construir ahí sus condominios, pero se nos ha olvidado también este tipo de amenazas que hay sobre las aves. Yo lo recordé porque platicando con los muchachos que tienen una organización de vida silvestre, nos comentaron que una de las amenazas más fuertes en el caso del cañón de Doña Petra son los gatos domésticos. Dice, ya está muy poblada la zona, todas las casas que vimos ahorita, dice, a los alrededores, y pues mucha gente tiene gatos, y los gatos pues tiran al monte, tiran al cañón, van a guiados por su naturaleza de cazadores, pues van a hacer sus prácticas de caza y acabaron con nidadas completas y a eso se debe también que ya no haya tantas aves en el cañón. Entonces, en este caso, los gatos, que también debe haber bastantes gatos que van a la lagunita, porque también hay muchas casas por ahí cerca, ¿no? Entonces, también tenemos este problema ahí que son amenazas reales para la fauna de la lagunita. Así es. Oye, aprovecho para preguntarte, porque tú dices, ahorita hay un grupo de organizaciones y ciudadanos que han estado pidiendo desde hace, no sé, 5 años, que el gobierno del estado declare esto como una zona de un parque natural. Y desde entonces las autoridades han dicho, sí, espérense tantito, nos falta, espérenme, nos falta una coma, nos falta que le pongamos un alfiler, nos falta que le pongamos aquí, en lugar de un volt en el texto. No sé si ya lo decretaron, Arnulfo. ¿Tú sabes algo? Sé que ha estado insistiendo, todavía no están completamente protegidos esos lugares, todavía son vulnerables, requieren protección real, pero sí, como dice, la burocracia va más lenta que la realidad. Pero nada más la burocracia, los intereses económicos y políticos. Sí. Porque los dueños de este humedal, que se dice dueño de un humedal, que supuestamente debería ser propiedad de la nación, ¿sí? No sabemos cómo se hizo de eso, pero finalmente se hizo de ese bien público una familia Certuche, tú lo sabes. Y esa familia Certuche es ahora aliada política, ¿sí? De la gobernadora y del PAN. Sí, además con muchos recursos económicos, ¿no? Que ahora el terreno en Ensenada es muy caro. Entonces ellos tienen todo el Ensenada así para ellos. Ahora en las próximas elecciones pueden quedarse con la presidencia municipal también. ¿Y sabes cómo decretar eso del parque? Sí, desafortunadamente el interés económico va enfrente de todo y es donde los ciudadanos no ponemos la atención adecuada. Realmente son lugares que nos pertenecen a nosotros. No debe de rellenarse ninguna playa, ningún humedal, porque eso es parte de nosotros, los ciudadanos. Pero pues van a la playa municipal y ven que están invadiendo dunas y están arriba de ellas. ¿Y quién los va a sacar? Ya no los van a sacar. Y no. Desafortunadamente, esa es una realidad. Y si pasamos a la siguiente, a ver si... Punta Crones, hace un momento ustedes mencionaban algo de Punta Crones. Está amenazada también. Se habla ahora de ser un megapuerto. Ese paisaje, véanlo porque quién sabe cuánto nos quede. Es una bahía bonita, con varios
con varias lagunas alrededor de la... que esas van a ser rellenadas en cuanto se haga ese puerto, porque esas lagunitas que están a la orilla de la costa, entonces Sí. es donde se va a hacer el proyecto. Todo eso va a ser relleno. Ya es una zona de muchas aves también, una zona rica en pesca, sobre todo de valor comercial, de alto valor comercial, como la langosta, el abulón, mucha piedra que ha sido sacada por La piedra bola. Saqueada para mandarla a Estados Unidos, donde te las venden por Sí, bolsitas. porque son de ornato. Demasiada piedra, es una zona interesante. Para la jardinería. Y yo digo, cuando conocí el lugar, me enamoré de ese lugar, me llevó Javier, y nunca había escuchado yo el canto del mar. Y le digo, aquí es donde el mar canta, porque con lo que se llama piedra rodada, el ruido del agua arrastrando las piedras hace un sonido muy hermoso, muy musical. Sí. Y también me tocó ver, ahí andaba la gente con sus cubetas, las mismas cubetas que usan los jornaleros para la pizca, ¿verdad? Para recoger la hortaliza, pues ahí andaban usando esas cubetas para recoger piedras, porque las vendían, se las vendían a una empresa que las exporta a Estados Unidos. Es de mucha demanda comercial, decorativa sobre todo. Arnulfo, Olga, les quiero proponer algo. Desafortunadamente, mi estimado Arnulfo, estamos ya encima del otro programa y tenemos que ir hasta la Ciudad de México con Jesús Sosa Castro. ¿Qué te parece si dejamos de momento hasta aquí? Estamos prácticamente a la mitad de tu exposición con este tema de Punta Colonet. Me parece lo de Punta Colonet, porque hay que hablar de las charcas. De las charcas, y de esa fotografía del lado derecho superior, las tres de arriba, se tomaron exactamente hace 40 años. Exactamente 40 años. Ahí en medio, ahí estoy trabajando. De tus primeras fotos. De tus primeras fotos. Entonces, ¿cómo ven? Discúlpame, Arnulfo, pero... Ya nos ganó el tiempo. Adelante. Yo te ofrezco una disculpa porque yo me metí mucho en tu exposición, discúlpame, pero es que creo que era importante ahí meter algunas cosas que había que comentarlas. Lo hacemos en dos partes y dejamos la otra parte para el próximo programa. Me parece muy bien, acertado y de acuerdo para ver con más detalle ciertas características de lo que estamos hablando. Me parece bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Arnulfo, muy amable. Gisela Laguna también dice, yo tampoco nací aquí, pero sí amo a la ciudad, por ello no entiendo al alcalde y funcionarios públicos, lamentablemente estos electos por el pueblo. Y también mencionan, nos hace falta más cultura, como bien se comenta, el haber quitado el Cerro del Vigía trajo un aumento de asmas y problemas respiratorios entre la población. La naturaleza tiene un sentido, sus formaciones protegían a los pobladores, no solo las corrientes de aire, sino también todo lo que conllevaba para la salud y el paisaje. Las marinas también, las corrientes marinas. Sí. Híjole, pues muchísimas gracias, queridos amigos. Disculpen que estemos cortando así abruptamente el trabajo de Arnulfo, pero sin duda alguna dentro de 15 días, cuando volvamos a estar con él, vamos a darle todavía, pues a ver si nos alcanzan también la hora y media para tratar contigo la segunda parte de tu exposición. Y ya por lo pronto nos despedimos porque ya nos están esperando. 4 días, amigos. Sigan con nosotros, sigue el análisis político con Jesús Sosa Castro. Arnulfo, va a estar gracias. Interesante. Muy amables. Hasta luego. Hasta pronto. Suerte.